Hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a comenzar con un nuevo módulo, con una nueva unidad de nuestro curso de Capital Humano para la industria de la hospitalidad. Y vamos ahora a hablar en esta unidad y vamos a tratar de puntualizar algunas cuestiones relacionadas con capacitación y desarrollo, que es el foco de la unidad 4 en el programa y que es uno de los procesos más importantes que tienen que ver con toda la gestión de capital humano en una organización. Y me parece un tema muy interesante, es una serie de actividades dentro de lo que se hace en el área de capital humano, de recursos humanos en una organización muy bonito. Yo le he dedicado en particular una buena parte de mi vida a lo que es la formación, la capacitación y el desarrollo de la gente y a mí en particular me parece apasionante. Pero bueno, espero que esta unidad nos sirva para poner en perspectiva qué significa manejar procesos de capacitación, de formación y desarrollo en la gente y la importancia que tiene, sobre todo en nuestra industria de la hospitalidad, para generar las competencias que específicamente la gente necesita fortalecer, crear experiencias, ser más competitivos en esta industria, etcétera, ¿no? Que yo creo que es el enfoque muy importante que tenemos que darle nosotros dentro de este curso. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el foco de la unidad. Y me gustaría empezar precisando o aclarando algunos puntos en particular con relación al tema. La unidad se llama Capacitación y Desarrollo y creo yo que es el nombre que de repente le damos a esta especialidad, digamos, dentro de lo que son las áreas de capital humano, de recursos humanos, de trabajar con gente en una organización. Pero me gustaría hacer una precisión de cómo hemos ido avanzando y evolucionando en el uso de cierta terminología y de ciertos conceptos eh, que tienen que ver con los nombres de estos procesos, incluso de áreas o departamentos como puede ser el de capacitación y desarrollo. Durante mucho tiempo hemos utilizado la palabra capacitación, que implica preparar a una persona para que haga bien un puesto desde un punto de vista, digamos, de conocimientos, de conceptos, de ideas, de explicarle cómo tiene que ser una serie de actividades, cómo las tiene que realizar, y de esa manera el ocupante de un puesto pues se entere, ¿no? En qué consiste. Prepararlo para que lo haga y lo haga bien. Digamos que la capacitación pues ha sido como el enfoque tradicional. Creo yo que también lo que generalmente hemos hecho en las empresas desde hace muchísimos años, desde hace muchas décadas, es dar capacitación precisamente para que la gente esté preparada en el trabajo. Y cuando decimos dar capacitación, pensamos en cursos. Eh, la gente que durante mucho tiempo se ha dedicado a administrar la función de capacitación y desarrollo, pues se ha dedicado a preguntar en distintos departamentos qué curso quieren tomar o lo que los jefes creen que su gente necesite tomar y hacer un bonito plan de cursos, buscar proveedores, algunos cursos a lo mejor los damos de manera interna y esa es la capacitación, ¿no? Pero en realidad creo que lo que necesita la gente y digamos que como actividades clave que se realizan en esta función, pues es mucho más que eso. Aunque todavía en pleno siglo XXI y en pleno 2020 hay empresas que siguen haciendo exactamente lo mismo, haciendo un bonito plan de cursos que suenan bien, que son de temas relacionados con algunas cosas que hacemos en la empresa, cosas que están de moda, etc. Pero, por ejemplo, pocas empresas se preocupan por educar a su gente. Ya si hablamos de educación, es un paraguas, es un enfoque mucho más grande y más amplio que la capacitación, o al menos como entendemos la capacitación de manera tradicional, ¿no? Es ayudar a que las personas estén preparadas para su vida, para enfrentar ciertas situaciones dentro y fuera del trabajo. Y es atacar, por decirlo de alguna manera, un plano mucho más allá que el puesto de trabajo.
implica también tocar esa parte de cómo somos mejores personas, cómo crecemos como seres humanos, y eso incluye hacer bien nuestro puesto de trabajo. Creo que muchas empresas han migrado más al concepto de educación que al concepto de capacitación o actividades que se enfoquen más en educar a la gente, que además es un proceso de largo plazo, que en capacitación, que tradicionalmente son esfuerzos de mucho menor tiempo, más de aula, más de cursos, ¿no? Y sobre todo creo que de unos años para acá, desde, digamos, los primeros años del siglo XXI para acá, ha habido una tendencia en que dentro del área de recursos humanos o dentro del área de capital humano, a lo que se solía llamar capacitación y desarrollo, un departamento, una función o una serie de procesos, ahora le llamamos, y también porque hemos cambiado el foco, aprendizaje y desarrollo. Es más común ver un departamento de aprendizaje y desarrollo que de capacitación y desarrollo. Es decir, ya no nada más nos enfocamos en darte cursos, sino en buscar cómo puedes lograr un cambio de comportamiento más o menos permanente a través de una serie de procesos, de actividades en las que tú puedes aprender, en las que tú puedes ir fortaleciendo ciertos conocimientos, ciertas habilidades y desde luego ir moldeando algunas actitudes que son más de largo plazo. Es decir, un proceso a través de varias actividades que te permitan construir competencias. Y entonces hoy la función de aprendizaje y desarrollo es más que dar cursos. Los cursos los seguimos haciendo, siguen siendo válidos, sí, claro, pero son un pedacito muy chiquito de más actividades que hay que hacer para que la gente pueda cambiar su comportamiento, pueda crecer como persona. Ese sería un poco como el enfoque. ¿Cómo lo vamos a explicar? Un poquito más a detalle más adelante, ¿no? Y también, bueno, un área de aprendizaje y desarrollo se encarga de dar formación profesional, por un lado, que no solamente se da en las empresas, por ejemplo, las universidades también se enfocan en dar formación profesional, es decir, una educación que te permite ser mejor persona, pero que también te permite estar preparado para desempeñarte en una profesión, en un área especializada, digamos, de una profesión y que puedes aplicar en un determinado mercado de trabajo. Por ejemplo, nuestras carreras en el área de turismo y hospitalidad. Y institucionalizada. Una universidad, por ejemplo, da formación profesional en ese sentido. Y también tenemos algo que le llamamos desarrollo profesional, es decir, una serie de programas, de actividades que generalmente van a pasar en una empresa y que van a ampliar esa base que adquirimos en nuestra formación profesional. Esos conocimientos y esas habilidades iniciales que fuimos adquiriendo cuando comenzamos nuestra carrera se van a ir perfeccionando, se van a ir ampliando. Hay muchas otras alternativas también para adquirir ese desarrollo profesional que es más de perfeccionar, ampliar, actualizar algunas habilidades, conocimientos y que me permite estar mejor preparado para el desempeño de mi profesión o de mi función dentro de una empresa. También las universidades dan algunas herramientas de desarrollo profesional, es decir, cuando pues ya nos titulamos, nos graduamos de nuestra licenciatura y estamos trabajando, pero a lo mejor buscamos un curso, un diplomado, una certificación, un programa que nos va a permitir ampliar, desarrollar, perfeccionar eso que aprendimos en el inicio de nuestra formación profesional. Las empresas también hacen ciertos esfuerzos y la función de aprendizaje y desarrollo se enfoca en seguir ofreciendo actividades, diseñando programas más de mediano y largo plazo para lograr este desarrollo profesional. Entonces, si vemos, es algo mucho más que dar un curso. Se trata de ir construyendo un camino, un plan, una serie de actividades donde los cursos figuran, pero hay que hacer más cosas, como lo veremos más adelante, para ir perfeccionando y ampliando nuestras habilidades. Digamos que en una organización y desde el lado del capital humano, vamos a manejar algo que le llamamos el ciclo de aprendizaje y desarrollo, que en términos generales va a implicar 5 fases.
una primera fase que le llamamos la de arranque, es decir, una fase en donde vamos a, desde la perspectiva del área de recursos humanos o de capital humano, y la gente que se encarga de manejar y operar programas de aprendizaje y desarrollo dentro de una empresa, necesitamos hacer un primer acuerdo con nuestros clientes internos, que es el negocio, ¿no? Los jefes, los gerentes e incluso varios colaboradores de cada departamento que podemos llegar a tener en la empresa. Y aquí fundamentalmente es un primer acercamiento para entender qué necesita la gente, qué necesita mi cliente interno, si somos un área de recursos humanos. ¿Qué tipo de cosas necesitan aprender? ¿En dónde están hoy? ¿Qué retos tienen? Digamos que lo que se establece es algo que le llamamos, por ejemplo, una junta de arranque, en donde tenemos una conversación, una junta, por ejemplo, con un gerente de marketing o con un gerente de finanzas, para tratar de entender cuáles son sus prioridades dentro del negocio, cuáles son las cosas importantes en las que están trabajando, qué necesitan aprender, qué competencias necesitan desarrollar, por dónde empezamos a crear o a construir un programa que les permita los próximos meses, incluso años, ser muy buenos en ciertas competencias, ¿no? Como pueden ser análisis y toma de decisiones, servicio al cliente, o en trabajo en equipo, por decir algunas, ¿no? Que son más genéricas, que son transversales, les llamamos competencias transversales, a aquellas que, digamos, son relevantes, son importantes, no solo en un área, sino en varias, a través de toda la organización, incluso en varios niveles, y que además son muy importantes en toda una economía. Trabajar en equipo o servicio al cliente, por ejemplo, son súper importantes para un banco, tanto como para un hotel, tanto como para un restaurante, tanto como para una armadora de automóviles. Por eso son competencias transversales. O también qué tipo de competencias específicas, técnicas, que son más de un área de especialistas o de un puesto, se requieren desarrollar, ¿no? Por ejemplo, competencias técnicas relacionadas con la preparación de alimentos, con la manipulación de alimentos, con su refrigeración, con la atención a clientes de un restaurante en particular, con la preparación de bebidas y alimentos, de cócteles, etcétera, ¿no? Que, bueno, en esas competencias técnicas ustedes son los expertos, yo no tengo la menor idea, pero que sí, definitivamente son un ramo de conocimientos, habilidades y actitudes, que son los tres pedazos en los que vamos a dividir una competencia. Hay que primero entender qué necesitan esas áreas, esos puestos, esos colegas que tenemos dentro de la empresa, y para eso nos sirve la función de arranque, ¿no? Después viene una función de investigación en la que en esta unidad vamos a trabajar en particular, que implica, bueno, ya tenemos un entendimiento general de por dónde están las competencias, los conocimientos, habilidades y actitudes que la gente en un departamento en particular requiere aprender. Ahora vamos a investigar un poquito más a detalle. Quizá la función de arranque fue una conversación que tuvimos con la cabeza del departamento, con el director o con el gerente. Ahora, en la etapa de investigación vamos a ir un poquito más a detalle a ver aplicando métodos de investigación como puede ser una encuesta o una entrevista, cuáles son más a detalle, más a profundidad las necesidades de desarrollo de la gente. Y se trata de ejecutar un diagnóstico que le llamamos de necesidades de capacitación o una detección de necesidades de capacitación, que de manera tradicional en la función de aprendizaje y desarrollo, por sus siglas, en el acrónimo le llamamos DNC, o en inglés, cuando hablamos de estos términos de aprendizaje y desarrollo, le llamamos TNA, que sería Training Needs Analysis. Es exactamente lo mismo. Es un ejercicio que ustedes van a hacer en esta unidad. Pero entonces es, más allá de la visión del jefe del área, vamos a platicar con los ocupantes del puesto, con la gente que está dentro de un departamento. Por ejemplo, pensemos todo lo que es un área o un departamento de servicio al cliente y a lo mejor ahí hay 20 personas, pues igual vamos a administrar una encuesta con esas 20 personas o hacemos una entrevista con una muestra de 3 o 4 colaboradores de esa área con preguntas un poquito más específicas para investigar en dónde la gente está hoy en términos de conocimientos, habilidades y actitudes.
cuáles son los que ha desarrollado, en cuáles está muy fuerte, pero cuáles son particularmente los que más les están haciendo falta hoy en día para ejecutar o hacer bien las actividades de su puesto. Hay algunas ideas que ustedes van a poder ver en el capítulo del libro de Dessler que estamos utilizando como texto de referencia en nuestro curso, de más o menos cómo se estructura y cómo se hace esta detección de necesidades de capacitación. Cuando ya tenemos, digamos, la conclusión de qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes necesita desarrollar la gente, porque además son las importantes, las necesarias para no solo hacer bien nuestro trabajo, sino ayudar a construir una ventaja competitiva dentro de nuestra organización, entonces viene la etapa de diseño, que es esta amarillita que vemos en la diapositiva. Es decir, ya sabemos qué necesita aprender la gente, ahora vamos a diseñar herramientas, vamos a diseñar programas de mediano y largo plazo, como puede ser una universidad corporativa o un programa de formación de líderes para la organización, que no implica hacer un curso, sino, aparte de cursos, probablemente una serie de actividades que a lo largo de un año o de dos le permitan perfeccionar o desarrollar ciertas competencias a la gente. Y hay que definir esa ruta de actividades, hay que diseñar materiales muy probablemente de aprendizaje, herramientas para evaluar si la gente realmente está aprendiendo o no. Cuando ya tenemos el diseño, entonces vamos a empezar con la impartición. Entonces, seguramente empezaremos con un piloto del programa, empezaremos con un pequeño grupo para probar esas, tanto en la impartición de un curso, pero también todas las actividades, medir si vamos a hacer algunos ajustes y de ahí hacer lo que le llamamos un rollout, ¿no? Que sería ya ejecutarlo con todo el personal de la organización. Dependiendo también un poco eso, si es muy grande o si es una empresa un poquito más pequeña. Pero hay que ejecutar la solución de capacitación con la gente de la que obtuvimos la información en el diagnóstico de necesidades y de quienes o por quienes diseñamos el programa para aprender. Y hacemos una evaluación. Si ustedes ven aquí en el cuadrito azul dice evaluación de nivel 1 y 2, sobre todo cuando tenemos actividades en aula. 1 y 2 implica, nivel 1 en términos de aprendizaje es a lo que le llamamos reacción, es decir, qué tan satisfecho quedó el participante en un curso, por ejemplo, o en un taller, o en un evento de integración, con ese evento, con esa actividad. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Siente que le permitió aprender? ¿Considera buena y valiosa la interacción que tuvo con sus compañeros? ¿Le ayudaron los materiales? Va a evaluar a nivel reacción, a nivel satisfacción, eh, como cliente interno, por decirlo de alguna manera. Nivel 2 son conocimientos y ahí generalmente la herramienta que nos ayuda a medir conocimientos, que es nivel 2 en aprendizaje, es un examen. A ver, de lo que tenías que haber aprendido a nivel conocimientos, ¿de qué te acuerdas, no? Y entonces el examen nos va a ayudar a permitir del programa en la parte de conocimientos qué retuvo, qué no retiene, qué sí comprendió y qué sí se le quedó y a lo mejor lo que falta reforzar. Y de ahí, digamos, se hace una evaluación de estos dos niveles, pero después de terminado un programa completito, pensemos a lo mejor una escuela para gerentes que va a durar año y medio o 2 años y que hay una parte teórica, pero también hay una parte práctica. Y quizá después de un año, a la mitad de ese programa, después de que lo terminamos, y 3 o 6 meses después de la graduación de ese programa en una empresa, hay que evaluar, dice en el cuadrito de en medio, que es el de evaluación, niveles 3 y 4. Es decir, todo este proceso de aprendizaje que llevamos. Nivel 3 es la gente no solo se lo sabe a nivel teórico, sabe aplicarlo, puede hacer cosas distintas porque las aprendió en el programa, es más a nivel habilidades. Por ejemplo, evaluar nivel 3 en un curso o en un programa, más que un curso, de servicio al cliente, implica el evaluar no solo si el mesero se sabe o no los pasos del servicio al cliente, sino ver cómo se comporta con un cliente, si lo saluda o no lo saluda, ¿no? Si le ofrece otras alternativas, si todo el tiempo está sonriendo, si pregunta 2 o 3 veces
al cliente cómo está, si se le ofrece alguna otra cosa, si todo está bien, etc. Ese es nivel 3 y eso es lo que esperamos ver que en un programa o en una estrategia que tengamos de aprendizaje, pues la gente empiece a cambiar su comportamiento. Y nivel 4 es, y eso nuevo que está haciendo la gente, cómo tiene un impacto en el negocio, que es más difícil de medir nivel 4 porque el aprendizaje no es la única variable que influye en los resultados de negocio. Hay muchas otras. Entonces hay que tratar de analizar cómo está impactando o hasta dónde está contribuyendo el aprendizaje para vender más, para cobrar más, para reducir los costos, entonces ampliar la utilidad, para reducir la rotación del personal, reducir el porcentaje de mermas, etcétera. Pero de alguna manera hay que intentar medir también ese nivel 4, que es de resultados de negocio, para ver cómo está teniendo un impacto lo que hacemos en esta función de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, el primer paso entonces, como hemos visto, es hacer una detección de necesidades de capacitación, un diagnóstico que nos permite entender qué tanto la gente tiene competencias hoy desarrolladas, hasta dónde sí, pero qué le falta, de acuerdo al puesto, al área en el que está y de acuerdo a todo el negocio, desde luego, que puedan impactar en los resultados del negocio. ¿En qué tiene que prepararse, formarse? ¿En dónde tenemos que facilitar el aprendizaje? ¿Cómo tenemos que continuar con el desarrollo profesional de nuestros colaboradores para cubrir brechas en el desempeño que están teniendo? Hoy a lo mejor hay una parte de nuestra área de cocina que a lo mejor no está haciendo bien las cosas desde un punto de vista de trabajar en equipo o en una competencia técnica para manipular o preparar alimentos. ¿Dónde está el gap? ¿Dónde está la brecha? En particular, primero hay que identificarla, ver que realmente sea porque le falta una competencia, le falta conocimientos, habilidades y actitudes a la gente, para determinándolo, pues ver cómo le vamos a hacer para desarrollar a la gente y diseñar un programa efectivo. Otra cosa importante es, hacemos un diagnóstico de este tipo de necesidades de capacitación y en ese diagnóstico igual y vamos a descubrir algún problema que no es de formación, que no es de aprendizaje, ¿no? Y entonces a la hora de analizar por qué la gente no vende más, puede ser que no solo sea o que no sea porque no sepa vender o porque la gente no tenga habilidades para influir y convencer en el cliente, sino porque le faltan materiales de venta, porque no tiene una computadora, porque no se le han pagado los viáticos y entonces no puede regresar a ver al cliente. Esos son problemas que afectan en el desempeño, pero que no son de formación, que de repente la gente nos lo puede decir en una encuesta o en una entrevista de detección de necesidades de capacitación. Bueno, hay que identificarlos y pasárselos al gerente o responsable de ese departamento, pero nosotros no podemos hacer nada desde un punto de vista de aprendizaje. Entonces hay que distinguir lo que sí son problemas de aprendizaje, lo que no, y lo que no se resuelve definitivamente ni con un curso ni con ningún otro tipo de actividad de aprendizaje o de formación. Y para cerrar este primer video en relación con aprendizaje, ese diagnóstico lo podemos hacer desde tres perspectivas. Pensar en analizar qué le falta a la gente a nivel toda la empresa, toda la organización, cuáles son conocimientos generales, habilidades generales, actitudes generales que cualquier persona que trabaja aquí debería tener. No importa si es en ventas o en marketing o en operaciones o en servicio. O podemos verlo desde un punto de vista del puesto o del área específicamente. Ahí sí vamos a ver qué competencias necesita la gente. Vamos a hacer un análisis para ver hasta dónde están desarrollados y qué les falta en un departamento o en un puesto en particular, como pueden ser a nivel todos los meseros que tenemos en el restaurante o todos los que son recepcionistas o hostes o cocineros o todos los analistas de contabilidad, etcétera, ¿no? Y también hacemos un análisis desde un punto de vista de la persona, como individuo, con las características que tiene alguien, de acuerdo a la personalidad que tiene alguien, qué necesita moldear, desarrollar, cambiar, aprender, para desarrollar también competencias y entonces poder ser mucho más efectivo en el desempeño de su puesto.
que en la actividad para preparar un plan personal de desarrollo, ustedes lo van a tener mucho más claro a nivel persona. Vamos a identificar con un solo individuo que a lo mejor tiene potencial para crecer en la organización, qué competencias le hace falta desarrollar y cómo lo podemos ayudar a realizar, digamos, ese aprendizaje o ese cambio de comportamiento que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, a nivel organización queremos saber qué necesita la gente hoy, cuáles son los retos, lo que tenga que hacer hoy, pero a lo mejor que va a tener que hacer mañana, cuando tenemos esa perspectiva de hacia dónde va el hotel o hacia dónde va mi empresa, en general, para buscar mejorar el desempeño, qué retos nuevos vamos a tener ahora, y sobre eso, pues qué habilidades necesita hoy para hacer hoy su chamba, pero probablemente mañana qué habilidades va a requerir, por ejemplo, si usamos nueva tecnología, ¿no? También a nivel organización, cómo podemos seleccionar algo que le llamamos un pool de talento, es decir, un grupo de personas que identificamos talento, podríamos decir que como habilidades, como capacidades que puede aportar una persona en una organización, pues tiene todo mundo. Pero le llamamos pool de talento a ese grupo de personas que podemos identificar que pueden aprender más rápido y que se pueden preparar más rápido que otros para poder desempeñar una nueva posición o nuevos retos en el futuro de mediano y de corto plazo inclusive, ¿no? O también pensar, hay cambios en la legislación, hay cambios en regulaciones, en procesos que implican que hagamos las cosas de diferente manera, en qué cosas tenemos que aprender para poderlo lograr, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que analizar a nivel organización. A nivel puesto, pues ver qué hace ese puesto, qué tareas tiene que desempeñar, entonces qué conocimientos, habilidades y actitudes necesita, dónde está hoy la gente para desempeñarse de una mejor manera que contribuya al éxito de la organización. Hoy a lo mejor estamos atorados en todo nuestro, por ejemplo, en nuestro restaurante, pensemos a nivel servicio, porque pues tratamos de atender rápido al cliente, pero no decimos buenos días, no nos disculpamos cuando nos equivocamos, no le damos seguimiento al cliente en sus necesidades. Entonces, a lo mejor es el tipo de cosas que necesitamos desarrollar, necesitamos hacer que la gente cambie y el diagnóstico nos tendría que ayudar a identificar cuáles son las cosas que debería hacer la gente pero que no las hace y qué hay que empujar o desarrollar, moldear del lado de los conocimientos, habilidades y actitudes o del saber, que son los conocimientos, del saber hacer, que son las habilidades y del saber ser, que son las actitudes, para poder lograr que la gente se comporte con un nivel más avanzado, digamos, por ejemplo, de competencia de servicio al cliente, ¿no? Y a nivel persona, pues bueno, viendo el caso de un solo individuo, pues a ver cuál es el desempeño que esa persona, que ese gerente, que ese mesero está teniendo y cuál es el que debería tener, ¿no? Después de hacer una revisión de su desempeño individual, ¿por qué no puede hacer las cosas que debería hacer? ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué no se integra mejor con sus compañeros de trabajo? ¿Por qué no tiene una comunicación para organizarse y coordinarse mejor y entonces atender mejor al cliente? Hay que descubrir a nivel persona cuáles son obstáculos, qué le impide comportarse como debería comportarse, cuáles son sus fortalezas, cómo aprende mejor esa persona y entonces cómo podemos potenciar su desarrollo y también su desempeño. Bueno, son los tres niveles en los que podemos enfocarnos para hacer el diagnóstico. En la actividad que vamos a realizar del diagnóstico de necesidades de capacitación, vamos a trabajar sobre todo con un enfoque de puesto o área. Entonces vamos a hacer un análisis de un área o de un solo puesto que a lo mejor tiene varios ocupantes de una empresa que ustedes seleccionen para aplicando o administrando una encuesta o haciendo entrevistas con 3, 4, 5 personas, podamos identificar qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes particularmente vamos a tener. Hay un video en los materiales de la unidad de esta serie del Chef Ramsay de
Pesadilla en la cocina o algo así por el estilo, que es un capítulo en donde el chef Ramsay llega a hacer una evaluación para ver en qué ayuda a la dueña de un restaurante italiano. Entonces me gustaría que vean bien el video. El video es largo, es el episodio, a mí me parece un episodio muy interesante de la serie, que dura 1 hora, pero sobre todo los primeros 20-25 minutos, lo primero que empieza a hacer el chef es, con ciertas herramientas prácticas, un diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿no? Porque empieza a revisar, le hace preguntas a la dueña del restaurante, le hace preguntas a la hostess, a la mesera, a la gente de cocina, como para identificar qué saben hacer, ¿no? Pone a prueba las habilidades en cocina de 2 personas y entonces puede determinar dónde está más o menos el problema, de manera muy general. Pero ese video creo que nos permite ver cuáles son los problemas de desempeño en un restaurante, por ejemplo, cuáles son competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que hay personas, que hay puestos que no tienen. Hay gente que tiene un problema de conocimiento que se resuelve muy fácil, porque se le explican cosas, porque se le da un curso, de habilidad, porque no saben hacer albóndigas, por ejemplo, de manera adecuada, entonces practicando podemos lograr hacerlo en cierto tiempo, pero van a identificar quizá gente que tiene problemas de actitud que no son tan fáciles de resolver. Pero bueno, hasta aquí llegaría este primer video. Vamos a continuar con un segundo video para seguir explorando un poquito la parte del diagnóstico y también cómo deberíamos concluir con un programa de formación y desarrollo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y continuamos con nuestra unidad 4, que es de capacitación y desarrollo.